la vida sin música para mí, ¿verdad? Forma parte de mi persona, es como comer, respirar, tomar agua, es una necesidad elemental para mí. Es verdad que no siempre se vive con el primer amor, pero en mi caso yo creo que sí, que mi piano fue y es mi amor, que me da alegrías y me da tristezas también y desengaños y sufrimientos también en la época de estudiante. Y hacer una carrera de pianista clásico es muy duro, tienes muchos retos, chocas con muchas cosas, pero nada, un amor grande como es ese realmente sobrevive a todas esas cosas, ¿no? La familia ha sido un elemento indispensable en mi formación, en mi amor por la música. Desde que nací estoy escuchando música. A mi papá estudiando la batería en la barbacoa del apartamento de Centro Habana, a mi mamá dando clases de piano abajo de donde él estaba estudiando batería, viendo a mi tío tocar con todos los músicos contemporáneos con ellos. En fin, que desde que nací la música y el piano y la batería han formado parte de mi cotidianidad, de mi vida diaria, están siempre y yo pienso que estarán por siempre, ¿no? Merci beaucoup. Muchas gracias. A la batterie, mon frère, Luis Adrián López Nussa. Mi hermano y yo, los dos, comenzamos a estudiar piano. El piano se comienza con 8 años a estudiar aquí y, por ejemplo, la batería, la guitarra, se comienza a los 10 años. Entonces, la idea de mis padres era que supiéramos un poco de piano y si queríamos después tocar otro instrumento, pasar a otro instrumento. Yo me enamoré del piano y a partir de ahí comencé en el mundo de los concursos, que es un mundo bastante complicado, porque lleva mucha tensión, hay mucha tensión alrededor de eso y no pienso que en la música se deba competir realmente. Es algo que desarrolla a los músicos, pero la música no es para competir, no hay una carrera de 100 metros donde hay un atleta que llega primero que otro. Pero bueno, sí he tenido suerte con los concursos y yo recuerdo que hacíamos tremendas fiestas en mi casa cuando yo ganaba los concursos. Mi mamá hacía de todo, ensalada fría y refresco, y ahí toda la familia se reunía y contábamos cómo había sido. Era súper rico. Et j'appelle un compositeur, un autre cubain, qui a gagné le concours en 2005, Harold López Nussa. Venía de una formación clásica donde todo está escrito, sabes cómo se comienza, cómo termina la pieza. Y el jazz es una música, por supuesto, donde la improvisación es fundamental. Y eso me daba mucho temor al principio, no saber qué es lo que iba a pasar en el medio, no saber bien cómo se iba a acabar. Y el premio Montreux me dio la confianza de que no lo estaba haciendo tan mal, de que lo podía hacer. Y a partir de ahí, realmente yo pienso que mi amor por el jazz aumentó, porque además tuve la oportunidad de ver a grandes figuras internacionales ahí, jazzistas que admiraba mucho, y a partir de ahí comencé seguidamente todos los años a Europa, varias veces al año, y la vida sí cambió, y hasta hoy sigo todo el tiempo tratando de abrirme más puertas y de seguir trabajando mucho, ¿no? Yo pienso en la música como música
como una sola cosa y me gusta experimentar todo lo que puedo, ¿no? Me gusta realmente tocar rap o salsa o son o jazz o música clásica y me gusta ver dónde tengo los límites, ¿no? Aquí, mira, no sé cómo se hace esto y aprender cómo se hace eso porque me da mucho placer realmente. Vivimos en una jungla diaria. Vivimos en una jungla diaria. Solo los fuertes sobreviven, dice sí. Hay ahora mismo una mezcolanza tremenda. Y yo creo que eso le da al músico, le da mucha libertad, lo enriquece mucho, ¿no? Porque todas las músicas tienen sus particularidades. Por supuesto que hay en las que me siento más seguro y con más conocimiento de lo que hago, pero ves cómo se hace la música en diferentes estilos, ¿no? Cómo la gente compone una canción. Eso te enriquece muchísimo. Sí, claro, me encanta. En el momento que estoy ahora, la mayoría de las cosas que hago las hago porque me gustan, no por ganar dinero o por complacer a alguien más, sino porque realmente me gustan y tengo mucha suerte de poder hacer eso. You are the sky, I love you more. You are the sky, I love you more. I'm gonna leave, you are the shore. I'm gonna leave, you are the shore. I understand, you knew before. I understand, you knew before. Desgraciadamente no se toca mucho fuera de La Habana en Cuba. No creo que llegue a 20 conciertos fuera de La Habana. Desgraciadamente no hay un circuito para tocar música, ni música clásica, ni jazz. De hecho, tengo un proyecto que me gustaría algún día hacer, que es precisamente eso, tocar en todos los pueblos de Cuba. Pero hace falta dinero. Pero si lo consigo algún día, me gustaría mucho hacerlo. Jazz al campo se llama. Así que si quieren poner dinero...